Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 20. Este salmo, junto con el 21, están en armonía. Solo que el Salmo 20 se cantaba cuando David iba a salir a la batalla, y el Salmo 21 se cantaba después de David llegar victorioso de la batalla. Y el contexto en el cual se escribe este salmo está allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Puedes leer esa historia interesante cuando el rey de Amón muere y era aliado o amigo de David, y David, queriendo mostrar simpatía con el hijo del difunto rey, le envía mensajeros para consolarle, pero él recibe mal a estos mensajeros, porque dice el texto bíblico que les rapa las vestiduras, los deshonra. Entonces David se arma para la batalla. Mira, cuando David quiso hacer un gesto de misericordia o un gesto de bondad con aquel hombre, consolarle y todo lo demás, este hombre lo tomó mal y eso ocasionó la derrota para él. Los amonitas y los sirios pelean con David, pero David los vence. Y en ese contexto, entonces, es escrito este Salmo número 20. Por eso te decía, es una oración del pueblo. Antes de David salir a la batalla, ellos oran y claman a Dios por la victoria. Pero es interesante que el texto nos dice, o el Salmo 20 nos dice, que el pueblo, antes que el rey saliera a la batalla, ya estaban confiados en Cristo, en que David llegaría victorioso de aquella batalla. Es interesante esto, la fe que se deposita en Dios es impresionante, y es la misma fe que nosotros debemos tener hoy. Antes de enfrentar la batalla, debemos sentirnos seguros en que ya somos vencedores. Así debe ser, pero lamentablemente muchos, antes de enfrentar la batalla, ya se sienten derrotados. Hombres de poca fe, dijo Cristo Jesús. ¿Por qué dudas? Debes tener confianza en el Señor. No importa la batalla o el gigante por grande que sea, tú debes estar seguro en que la victoria la obtienes en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 1, Salmo 21. Jehová te oiga el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Jehová te oiga. Y esta expresión Jehová es el tetragrama YHWH, que no se podía pronunciar, eran solamente consonantes. Luego se le agregan las vocales y se crea Yavet. Hoy se traduce como Jehová, pero el nombre original es YHWH, no tenía traducción. Por tal motivo, esa expresión Yahvé es una forma verbal que podría traducirse como el que hace ser o el que sostiene. Por lo tanto, querido hermano, este concepto de Yahvé es interesante porque designa a Dios como la primera causa de la existencia. Esto es muy importante, muy interesante. Y este nombre representa todos los atributos de Dios. Y en ese Dios maravilloso, en ese Dios poderoso, portentoso, es que el pueblo confía. Ellos creen y están seguros que Dios da la victoria. Siguen cantando, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Ese Yahvé, en el cual están todos los atributos de Dios. Él es la causa de la existencia, y como es la causa de la existencia, también es el dueño de las victorias, y Él otorga victorias a sus hijos. Por eso le cantan, haga memoria de todas tus ofrendas, dice, y acepte tu holocausto. Y aparece la expresión Selah. Recuerda que Selah indica pausa. Aquí en este momento del canto se hacía una pausa para reflexionar en lo que se había dicho. Y es importante todo esto, porque el pueblo está expresando confianza. El pueblo está expresando esperanza en Dios, solamente en Dios. Te dé conforme al deseo de su corazón, dice el versículo 4, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Amén. El pueblo cantando para que David encuentre más confianza en Dios. El pueblo está confiado en que Dios le va a dar la victoria a David. El pueblo está confiado en que David va a salir a esta batalla con el nombre de Dios y Dios le otorgará toda la victoria. Ahora, mira lo que dice el versículo 6, porque cambia un poco el semblante del himno y aquí hay más confianza todavía. Dice el versículo 6,
Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Nótese bien que ahora ya no se está hablando en tercera persona, sino que se habla en primera persona, como si fuese el mismo David el que está respondiendo el canto. Se cree que era David quien respondía, o que también podría ser un levita que hablaba en nombre de David, y él respondía al pueblo. El pueblo estaba expresando toda esa confianza y él respondía: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Mira lo que dice el versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nótese bien que no han salido a la batalla. David no ha salido a pelear. David no ha salido a guerrear. Sin embargo, ellos dicen: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Tenían la certeza, la plena certidumbre, la seguridad que Dios los defendería y que la victoria era de ellos. Ya estaban seguros en esto. Eso es algo especial. Es conocer el fin desde el principio. Y así como sucedió con David, sucede hoy contigo y conmigo, querido hermano. Antes de enfrentar la batalla, tú debes estar seguro en que Dios te otorga la victoria. Pero algo muy importante que tú y yo debemos tener, y que el canto aquí lo refleja. Mira el versículo 7. Estos, o sea, los enemigos, confían en carros y aquellos en caballos. Los egipcios, por ejemplo, Faraón, confiaba en sus caballos. Éxodo 14:7 dice el texto bíblico. Faraón y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, para salir a perseguir a los israelitas, el pueblo de Dios, para traerlos, llevarlos nuevamente a Egipto. Pero estaba confiado en los carros. Los demás enemigos de David, 1 de Crónicas 18, 3-4, dice: asimismo derrotó David a Hadad-Jezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Mira lo que dice: y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Interesante esto. Era una orden de Dios y ya vamos a ver ese texto. 1 de Crónicas 19:18 dice: mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofaj, general del ejército. Nótese bien que los pueblos paganos, los pueblos enemigos del pueblo de Dios, confiaban en sus carros, en sus caballos. Esa era la mayor fortaleza de ellos. Depositaban toda su confianza en esos instrumentos, pero Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos no debían confiar en esto. Por eso, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, cuando Dios le da estas leyes, recuerda que Deuteronomio es conocido como la segunda ley. Antes del pueblo entrar a la tierra prometida, se le da una vez más todo lo que Dios le había dicho cuando estaban saliendo allí de Egipto, cuando estaban caminando por el desierto. Dios le dice todas estas leyes y luego en Deuteronomio se las repite a estos hombres que van a entrar a la tierra prometida, para que nunca olviden estas instrucciones. Y dentro de todo lo que Dios le dice por medio de Moisés al pueblo, le dice lo siguiente, Deuteronomio 17:16. Nótese bien. Pero él no aumentará. Está hablando de los reyes, ¿no? Cuando vengan los reyes, dicen, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar a caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Esta era la orden, esta era la ley que Jehová le había entregado al pueblo. No confíen en caballos. Pero lamentablemente el pueblo cometió el error. Salomón empezó a acrecentar sus cantidades de carros y de caballos, y él tuvo muchos carros y muchos caballos de guerra. ¿Por qué? Porque confió en eso y él se fue apartando. El pueblo empezó a confiar en las cosas aquí terrenales. Luego, cuando Dios le envía mensajes por medio de Jeremías, no se sometan a los egipcios, sométanse a los babilonios, a los caldeos. Dios a través de ellos les va a dar seguridad. Pero ellos dijeron, no podemos someternos a los babilonios. ¿Cómo nos vamos a someter a los caldeos? No.
y trataron a Jeremías de traidor cuando Jeremías le estaba trayendo el mensaje de Dios. ¿Pero qué hizo el pueblo? Confió en Egipto y se fueron para Egipto. Cuando Dios les había dicho, no volváis nunca por este camino, ellos desobedecieron. Nótese bien, desobedecieron. Por eso fueron derrotados y los babilonios vinieron y destruyeron Jerusalén, acabaron con la nación. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en cosas materiales, aquí terrenales, y no confiaron en el Señor. Pero nótese bien lo que está diciendo el Salmo 20, porque el pueblo aquí está confiando, dice el versículo 7, estos, o sea, los enemigos, confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. Gloria al Señor. Y luego dicen, ellos flaquean y caen porque están asegurados, están afirmados en cosas terrenales que son débiles. Pero nosotros nos levantamos y estamos de pie porque hemos confiado y hemos creído en Dios, nuestro maravilloso Salvador. Este versículo, querido hermano, es una maravillosa confesión de fe en lo recto, en contraste con la confianza en el poder material. Pero hoy día, querido hermano, pasa lo mismo que en los tiempos bíblicos. La gente hoy en día confía más en lo terrenal. La gente hoy en día confía más en los instrumentos humanos, más en las cosas humanas que en Dios. Creen que el dinero, creen que el poder, la fama, la popularidad, las cosas aquí terrenales, las cosas materiales, son suficientes para alcanzar la felicidad, son suficientes para enfrentar la vida. Pero eso no es sinónimo de felicidad, ni de placer, ni de victoria. Porque la verdadera victoria, la verdadera felicidad y placer está en confiar absolutamente en Jehová. El que se aferra a las cosas materiales y deja a un lado a Dios, flaqueará y caerá, dice el Salmo. Pero el que confía en Dios se levanta y permanece de pie. ¿Por qué? Porque está asegurado no en una tierra móvil, en arena, débil, sino que está afirmado sobre la roca. Recuerda esa parábola que contó Jesús. El necio edificó su casa sobre la arena. Vinieron los torrentes de aguas, las lluvias, la fuerte tormenta, y la casa se destruyó, se derrumbó, porque él se había afirmado en un terreno móvil, en un terreno débil. Pero el hombre sabio, prudente, edificó su casa sobre la roca, una roca firme. Vinieron los torrentes de agua, vino la lluvia, la tormenta fuerte, el viento, pero la casa no se movió. La casa permaneció firme, no flaqueó. ¿Por qué? Porque estaba afirmada, estaba construida sobre la roca. Y esa roca es Cristo Jesús. Por eso en Cristo, querido hermano, tú y yo debemos depositar absolutamente toda nuestra confianza. Debemos afirmarnos y asentarnos en Jesús, construir nuestra vida en Jesús, construir nuestros planes en Jesús, construir nuestras metas en Jesús. Cuando hacemos eso, entonces obtenemos la victoria, porque en Cristo hay victoria, no una victoria pasajera, sino la hermosa y eterna victoria. Por eso hoy, si estás en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, clama a Jehová, busca al Señor, porque Él te puede sostener. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 20. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!